haciendo una entrega de un kit de herramientas básicas y equipo de protección personal también básico para 7 comunidades del municipio de Santa Cruz del Quiché que fueron capacitadas previamente con el curso de técnicas básicas para el control de incendios forestales. Las comunidades beneficiadas son Chicorral, Chuisihuán Xesic I, Chatinap V, Sualchoc La Estancia, Pamecebal I, Panachit III y Chicabracán I. ¿Cómo fueron seleccionadas estas comunidades? Fueron 7 comunidades seleccionadas en base a un registro que tiene el Sistema Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales de hace 10 años, que han sido las comunidades más afectadas por incendios forestales. ¿Este equipo en qué consiste? Consiste en 5 azadones con cabo, 10 machetes con vaina, 5 rastrillos, 10 linternas de luz LED que son recargables y también equipo de protección personal que son 5 chalecos de color amarillo, el color de seguridad para los bomberos forestales, 10 gorras de tela, 5 pañuelos y también playeras. Esto, ¿verdad?, nos viene a ayudar a bajar las estadísticas de incendios. Quisiéramos nosotros que en Guatemala, en el Quiché y en Santa Cruz del Quiché ya no hubieran incendios, ¿verdad? Pero estamos conscientes también de la realidad que hay. Entonces, lo que queremos es preparar a las comunidades, preparar a los líderes comunitarios para que ellos en sus comunidades puedan formar cuadrillas comunitarias que puedan actuar en alguna emergencia cuando ocurra un incendio forestal, ¿verdad? Que ellos puedan organizarse como comunidad siguiendo las medidas de seguridad pertinentes para que puedan controlar un incendio y para que, sobre todo, para que puedan hacerlo de forma segura. Entendemos en realidad, pues, y estamos conscientes que son herramientas que en esta oportunidad viene a fortalecer el trabajo que realizan los bomberos forestales a nivel de campo, ¿verdad? Porque nosotros estamos conscientes de que los incendios forestales se da año con año en Santa Cruz del Quiché y es preocupante porque esto viene a degradar el ambiente, ¿verdad? Y tiene consecuencias muy graves para el ser humano. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos conscientes y muy agradecidos con el apoyo que vino a dar CARE en esta oportunidad. Esto viene a reducir mucho el tema de los incendios forestales, a fortalecer el trabajo de los bomberos, y nosotros estamos conscientes de que es la única forma en que podemos prevenir, ¿verdad?, y reduciendo estos casos que se dan en el municipio de Santa Cruz del Quiché. Es importante porque sin herramientas no podemos apagar los incendios en las comunidades. Hemos recibido capacitaciones para esto. Nosotros como comunidades y comunitarios, orgullosamente, porque ya tenemos como para poder evitar esos incendios con las herramientas que nos han entregado.